Pues buenos días nuevamente a los que llegan por primera vez a una de estas actividades. Mi nombre es Waldemiro Vélez Cardona. En estos momentos soy profesor residente en el Centro de Excelencia Académica en Investigación Transdisciplinaria. El semestre pasado estuvimos haciendo una certificación en investigación transdisciplinaria con 15 horas de talleres y seminarios. Y en este sentido le estamos dando continuidad porque en aquel proceso se fueron creando grupos de investigación a partir de los temas y las discusiones que teníamos. Y ahora estamos pues dándole continuidad a ese proyecto y dándole fortaleza teórica lo más que podamos también. Tenemos dos ayudantes de cátedra en los proyectos. Aníbal Yariel López, que está aquí como primer responsable de este trabajo. Lo había dicho la vez pasada, cambiamos los nombres en todos los casos, el trabajo lo hacemos entre los tres. Queremos que sea la práctica un modelo transdisciplinario, donde todo el mundo participe, donde todo el mundo sea primer investigador, donde todos tengamos, ¿verdad?, unos niveles de horizontalidad lo más posible, ¿no? Que nos intercambiamos los papeles y la presentación también la vamos a hacer los tres. La vez pasada la hicimos los tres y esta vez también la vamos a hacer los tres. Yo voy a comenzar en la primera parte, después ellos van a ser los responsables de unos ejemplos. Porque queremos que ya, además de la teoría, pues tengamos cómo se ha manejado dificultades, problemas metodológicos que se han encontrado investigadores en otro momento, cómo los atendieron y qué logros tuvieron. En ese sentido, pues, los ejemplos van a tener un papel también importante. Comenzamos entonces con lo que es la agenda. Ya más o menos le venía diciendo un poco sobre lo que queremos tratar. Eso es lo que tenemos en agenda. Comenzamos entonces con las características de la metodología transdisciplinaria. Es un proceso recursivo. Eso se ha dicho en muchas ocasiones, es una de las características distintivas de la transdisciplinariedad, particularmente en el ámbito de su metodología. Esa recursividad va a ser un elemento fundamental distintivo de la investigación transdisciplinaria. En el contexto de que vamos a estar revisando ese proceso recursivo, ¿verdad? Vamos de una etapa adelante hacia lo que podría parecer una etapa hacia detrás. Vamos revisando, vamos ampliando, vamos tratando de incorporar nuevos conocimientos, nuevas conversaciones. Y en ese sentido, pues revisamos otra vez la definición del problema, por ejemplo, que es uno de los elementos fundamentales por donde empezamos. Pero puede ser que a los varios meses de investigación y después de muchas discusiones volvamos a plantearnos que es necesario revisar la definición del problema. En ese sentido es que se considera un proceso recursivo. Lo mismo en términos de las metodologías, las técnicas de investigación que utilicemos para recoger datos, que nos vamos dando cuenta que no son los más adecuados porque estamos todo el tiempo tratando de tener contacto con lo que ocurre en las prácticas y en los mundos de la realidad. Más allá de encerrarnos en una reflexión teórica que puede llegarnos de un lugar a otro sin ningún problema, pero aquí vamos a tener los tropiezos que nos dan encontrarnos con cosas inesperadas. Lo que fundamentalmente ocurre en la vida cotidiana, en la realidad. Por eso es importante que este proceso sea recursivo. Está en un proceso lleno de negociaciones, ese proceso de determinar cuál es el problema. Está atravesado por distintos intereses, por estructuras de poder, por lo que son, de alguna manera, jerarquías en el mundo de la academia, por egos, por montones de cosas. O sea, nos vamos a encontrar muchas dificultades en el proceso. Posiblemente ya los que han estado en más reuniones, en menos, se las han estado encontrando. Y son procesos de conversación fluida, de negociación. Hay que buscar términos, y eso es parte del elemento metodológico importante, términos que nos puedan ayudar al entendimiento, cosas que no sean necesariamente de una disciplina o de unas experiencias prácticas, sino que sean algo que se encuentran en el camino. Un término que se usa son boundary objects. Son objetos de frontera, los que están entre una disciplina y otra, los que están entre la disciplina y el mundo del saber, los que están entre diferentes perspectivas de experiencia. Y se tratan de encontrar elementos con los que nos sentamos cómodos, porque no se trata tampoco de que todo el mundo acepte lo del otro y de que reconozcamos las diferencias que hay, porque las diferencias le dan riqueza a la investigación. Pero, por otro lado, esa riqueza implica pues más tiempo, más negociación, más conversación. Estamos buscando una palabra que no sea negociación por lo comprometida que puede estar esta, pero hasta ahora no hemos encontrado una mejor. Hemos encontrado sinónimos, etcétera, otro tipo de cosas, y hasta peores encontramos también. Pero lo que quiere decir es que yo cedo algo de lo que estoy planteando, otro cede algo de lo otro, y que
No necesariamente esto es un traqueteo, porque a veces eso son negociaciones ahí turbias, y las negociaciones pues realmente no son malas palabras, ¿verdad? Los trabajadores han aspirado a tener negociaciones de buena fe toda la vida. Aquí está el planteamiento un poco de la recursividad, de que el proceso metodológico no es algo que ya ha evolucionado, sino que va en el proceso continuo de evolución. Los que ya hemos empezado a trabajar con CIPCHI desde la perspectiva transdisciplinaria nos hemos encontrado grandes obstáculos. CIPCHI es un paso que hay que tener en el proceso. Lo que no quiere decir es que nosotros nos vamos a enfrentar ahora con ese paradigma. Cuando hagamos el cambio cultural que nos estamos proponiendo hacer, que será quizás en 15 o 20 años, no sé cuánto, pero los cambios culturales que se dan en el ámbito de la academia son lentos, son difíciles, hay muchos choques. Pero en ese proceso de cambio cultural eso va a cambiar también. Mientras tanto, aceptamos esas normas y hacemos nuestra investigación como nosotros entendemos mejor que la debemos hacer. Es inclusiva, eso es uno de los elementos fundamentales, ¿verdad? Que en el desarrollo de la metodología también deben participar diferentes actores. Es importante que nos planteemos, no después que está hecho todo, que vamos entonces a buscar la información. Eso sería la característica o la forma consultiva no, sino la informativa. Y nosotros queremos por lo menos ir más allá de la informativa y tener una que sea consultiva. Es decir, las metodologías también las queremos consultar. Deben también emanar en parte de esa conversación con sectores que van más allá de los muros de la universidad. De ahí el transdisciplinario, que trascienden los cánones y las formas interpretativas y las metodologías tradicionales de la universidad o de la academia, y que pueden aportar otras cosas. En ese sentido, pues habrá que hacer ajustes a las metodologías, habrá que crear nuevas metodologías, como decíamos en el taller pasado. Pero es un proceso participativo de entre todo el equipo de investigación, cuando es ya no consultivo, sino participativo, es decir, hay gente fuera del mundo de la academia que está dentro del equipo de investigación, cosa que la aspiramos en algún momento podamos tenerlo, pues todavía es más importante el asunto. Es específica los contextos. Se plantea que no hay una metodología que aplique a toda posible investigación transdisciplinaria, hay que hacer ajustes, hay que conversar, hay que tener una idea mejor de cuál es lo que estamos trabajando y qué es lo que aplica para ella. Como no hay conocimientos universales, ya eso pues nos lo aclararon bien en el siglo XX, físicos cuánticos y todo el mundo, ¿verdad? De hecho, mucho de la transdisciplinaridad y de sus fundamentos epistemológicos viene de teoría de sistemas, de la física cuántica, de todas las rupturas que se dieron en el siglo XX con el paradigma de ciencia cartesiana. De ahí pues que estos elementos son parte de esos procesos de lo que se entiende. Así que no quiere decir que no se procure hacer investigaciones que produzcan conocimiento útil en otros lugares. No es tampoco meramente provincial, pero que se reconoce que hay que hacer adaptaciones, hay que repensárselo, que porque sirvió en un lugar, automáticamente no va a servir en otro. Ya muy vinculado con los contextos, porque reconoce la importancia de esos contextos. Propicia la integración en sus diversas dimensiones. La integración es el reto más importante quizás que tenemos, además de los procesos de participación. Hay unos debates en la literatura, la mayoría creen que la integración es el proceso, lo que pasa es que una de las dimensiones de integración es entre la gente también, hay un proceso de integración de los equipos de investigación, además de la integración epistémica, integración en el ámbito de lo social. Hay diferentes dimensiones y la transdisciplinariedad, pues en ese sentido, da un salto cualitativo con relación a la interdisciplinariedad en ámbitos de integración, donde que quizás la investigación interdisciplinaria no se lo proponía en el mismo nivel que se lo está proponiendo la investigación transdisciplinaria. Rescata el artista que hay en nosotros y de alguna manera, una de las citas que teníamos, que la van a ver después, es de Hans Dilleman, un holandés mexicano, trabaja en la Universidad del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México en estos momentos, y plantearse un contrapunteo de la metodología transdisciplinaria con cómo lo hace un pintor, que traza algunas pinceladas, vuelve, lo mira, se va más lejos, traza otras pinceladas, se acerca más, vuelve y ya está en otro lugar, está un tiempo pensándoselo. Y entonces es un proceso recursivo lo que hace el artista fundamentalmente, ¿verdad? Tanto, algunas veces uno cree que la creación es algo que sale automáticamente y ciertamente hay algo de creatividad tremendamente importante. Pero generalmente se hace una mirada nuevamente sobre eso.
y se va buscando incorporación de otros aspectos que no se habían pensado en la primera o que no salieron en esa primera oleada de creatividad. Y pues ciertamente que la creatividad es un aspecto importante y tiene mucho que ver con la espiritualidad, tiene mucho que ver con lo afectivo, con las pasiones. Creatividad es un proceso de pasión en gran medida, ¿verdad? Cosa que nos ubica en un terreno que no está tan cómoda la ciencia tradicional con esos términos, ¿verdad? Se supone que la investigación esté libre de eso, para que pueda ser objetiva. Pues aquí estamos teniendo una conversación más abierta en el mundo de la transdisciplinariedad. Este era el resumen, ¿verdad? Fundamentalmente. Conecta de manera creativa y abierta la definición del problema, las herramientas con las que vamos a trabajar y los resultados obtenidos en un proceso recursivo de investigación y negociación que está atravesado por diferentes formas de integración. Así que nos vamos ahora con los colegas y la colega. Buenas tardes. El primer ejemplo que les traigo en este taller es este estudio titulado Applying and Transdisciplinary Mixed Methods Research Design to Explore Sustainable Diets in Rural South Africa. Este estudio se llevó a cabo, como vemos ahí en el mapa, en la región de Balars, en el sur de África. Este estudio fue realizado por la Universidad de Alberta, en Canadá. Y el propósito básicamente fue explorar la sostenibilidad de las dietas en esa región. Es una región netamente agrícola y se quiso explorar cuál es la sostenibilidad de la dieta en la región, teniendo en cuenta que la sostenibilidad es que en la alimentación es que pues aporte los nutrientes necesarios para el organismo y aparte de eso que provenga de un sistema agrícola sostenible. El equipo de investigación está formado por nutricionistas, gente del área de economía, de ciencias ambientales, derecho, ciencias del consumidor, ciencias sociales en la agricultura, antropología y 2 personas que viven y trabajan en las comunidades de la región. Entonces, esto se conoce como un equipo transdisciplinario. El estudio constó de 2 fases. En la primera fase se recolectaron datos de tipo cualitativos, se hicieron encuestas, cuestionarios, se adoptó un cuestionario de la FAO y también se obtuvo el índice de masa corporal de las familias de la región. Después se hizo pues el análisis de los datos. Hubo una discusión transdisciplinaria, como vemos aquí, todo el equipo se sentó a discutir los datos, hubo una retroalimentación y discusión con todos los participantes y luego una evaluación. Ya en la segunda fase se recolectaron datos de tipo cualitativo, en este caso se hicieron grupos focales entre todos los miembros de... Hubo igualmente una discusión transdisciplinaria, análisis de datos, la discusión, la retroalimentación. Finalmente, pues en base a todo lo que se obtuvo, los resultados, se hizo el análisis final y las conclusiones. Y al final también hubo una retrocomunicación y discusión con los participantes. Aquí vemos que, bueno, más adelante está que uno de los desafíos que encontró el estudio fue que los expertos que fueron invitados a trabajar en este estudio tuvieron limitaciones con el tiempo, ¿no? Fue un proceso extenso, el estudio empezó en el 1998 y terminó en el 2012, que fueron cerca de 14 años. Entonces requirió pues una inversión de tiempo considerable y a veces pues las múltiples compromisos que se tienen hacen difícil este tipo de trabajo. Pero las discusiones regulares del equipo aseguraron la recopilación de los datos, el análisis y la interpretación. Es decir, como vimos aquí, durante todo el proceso hubo una discusión. Durante el proceso, durante el análisis de los datos y al final.
Siempre es importante esa discusión, ese análisis. Uno de los beneficios que encontraron los investigadores en este tipo de estudios es que cada miembro del equipo está habilitado para producir publicaciones individuales al tiempo que contribuyen al objetivo general del proyecto, y es una comprensión pues más completa del del tema complejo que se está investigando. O sea que hay posibilidades de extender y seguir trabajando en diferentes ramas del mismo tema. Ahora Aníbal va a continuar con... Bueno, pues gracias. Aquí en este segundo ejemplo que queremos presentar básicamente trata de la discusión que se tuvo entre unos grupos de científicos que se catalogan más bien como europeos, ¿verdad? O de la ciencia moderna, con científicos mayas, ¿verdad? Médicos mayas principalmente, o por lo menos lo que ellos catalogan como tal. Primero pues está centrado, sanadores, sí, en lo que ellos catalogan como tal. Guatemala es un estado multiétnico, ¿verdad? Tiene aproximadamente 24 grupos etnolingüísticos, multilingüe, pluricultural, y de los cuales de los 24, 21 son de origen maya. Hay otros 3 que no. La pregunta de investigación que se hace a este grupo, que viene principalmente de Holanda, es qué contribuciones puede hacer el conocimiento maya y la medicina oncológica al tratamiento del cáncer, y de qué forma es posible y significativo relacionar esos dos sistemas de conocimiento. Pues dentro del equipo de investigación incluyeron pues miembros de la Escuela Politécnica Federal de Suiza, que fueron los que financiaron principalmente el proyecto, también miembros de 5 consejos etnolingüísticos mayas, no lo sé pronunciar ninguno de ellos, investigadores de Europa y Estados Unidos en el área de biología, oncología, antropología médica, etnofarmacología física, inmunología, psicología, epidemiología, salud pública, enfoques transdisciplinarios y ciencias ambientales, y científicos de la Universidad del Valle de Guatemala y del Instituto de Cáncer de Guatemala. O sea que aquí vemos que no tan solo es un grupo transdisciplinario en el aspecto de que pues, son gente de una misma región geográfica o de una misma mirada, sino que integran los conocimientos mayas, los propios de Guatemala, que eso puede ayudar en el proceso de comunicación, con los científicos de Europa, Estados Unidos y Suiza. Aquí pues más o menos se presenta cómo es que se conforma, no sé si se ve muy bien, pero se conforman 2 grupos, ¿verdad? El del conocimiento maya y el del conocimiento científico, como catalogan ellos. Este primer grupo, el grupo del conocimiento científico, establece una serie de representantes que son pues los técnicos, los conocedores, los académicos en cada una de las disciplinas, y ellos se acercaron, este grupo se acercó al grupo maya para pedirles pues que participaran del estudio. Dentro de ese proceso hubo una investigación o un acercamiento etnográfico para poder desarrollar ese proceso de comunicación y de entendimiento de ambos procesos culturales, que duró aproximadamente de junio a noviembre del 2011. Luego, identificando entonces lo que son los conocimientos de cada uno de los grupos sobre el tema del cáncer, en el grupo maya pues determinan establecer y pues, deciden participar del proyecto, y en el grupo científico pues entonces hacen los procesos de revisión de literatura y de determinar cuáles son los conocimientos que ellos tienen y que van a compartir. A partir de eso desarrollan un proceso de análisis donde empiezan a comunicarse entre ambos grupos culturales para saber cuáles son sus conocimientos. Una de las cosas que se destaca aquí es que cuando ambos estaban comunicándose, al principio uno le echaba la culpa al otro de que las personas murieran de cáncer, por ejemplo. Unos decían que era que pues aquellos charlatanes que son los indígenas que no saben trabajar el tema del cáncer, pues atienden a su gente y no los traen a los hospitales de verdad, que son los que sabemos cómo tratar el tema, y al final del día, pues por eso es que se mueren las personas con cáncer en esta región. Por la otra parte, pues estaba el acercamiento de que esa gente no conoce nada de cómo trabajar los temas de la energía, de la espiritualidad y de ver incluso la naturaleza, y eso llevaba a que no confiaran en ese sistema
que es ese tipo de hospitales y de ciencia tradicional, ¿verdad? Y ese proceso se da en esta fase, que es el proceso de cada cual comunicarse y empezar en ese proceso de comunicación. A partir entonces de esos choques que se dan y de ese proceso de comunicación, donde hubo varias negociaciones y discusiones entre los grupos, que de hecho voy a pasar a esta para poner algún tipo de ejemplo de cómo es que se dan esos choques, incluso en el proceso de diseño de la investigación y del acercamiento. Vienen el grupo suizo y plantea que el principal objetivo, o sea, cómo se iban a acercar al tema, era ellos delineando pues 5 traductores que iban a ayudar, y estudiantes de antropología que iban a ayudar en ese proceso de entrevistar a la gente y conocer a los conocimientos mayas. Desde el punto de vista de los mayas, pues ellos plantean que quienes van a conducir la investigación van a ser los ancianos de la comunidad y que van a estar apoyados por algún tipo de transcripción lingüística y de gente que conozca de esa área, pero que los científicos occidentales van a estar fuera de la comunidad. Dentro de esto, pues, vemos que hay 2 acercamientos, unos choques que se dan en términos de las perspectivas, y entonces, pues, luego de un proceso de diálogo, de comunicación, de negociación y todo lo demás, pues llegan al entendido de que pues va a haber una entrevista con el anciano de la comunidad y con alguien que sea técnico, que tenga una educación formal, para que entonces se pueda dar ese proceso de comunicación, transcripción, acercamiento sobre los conocimientos. De hecho, otro que me pareció bien importante o bien destacado, que se debe destacar en esto, es el término de la compensación. En la compensación, pues el acercamiento suizo era que pues esta gente no iba a recibir una remuneración y que lo que iban a tener eran unos regalos simbólicos y unas cositas allí para llevarles a la comunidad. Y el acercamiento maya es, si ustedes nos van a tratar desde el punto de vista médico, pues por lo menos nos deben dar lo que es 10 veces el salario mínimo que se tiene en la región, ¿verdad? Y bueno, al final del día no llegaron a ninguno de los 2 puntos, sino un punto pues más o menos medio de esa negociación, que fue el de 3 veces esa remuneración. Volviendo a ese proceso, después de estar en estas negociaciones, pues entonces que empieza la comunicación formal, por decir así, que como pueden ver aquí, esto empezó en junio del 2011, acá estamos ya entre mayo y diciembre del 2012, que es que entonces dan a ese proceso de comunicarse y de conocer cuáles son los acercamientos que tiene cada cual al tema de la medicina en el cáncer. Básicamente, uno de los asuntos que destacan en el artículo es que ellos como científicos occidentales entendieron que asuntos como los temas familiares, los asuntos espirituales son muy importantes en el tratamiento del cáncer, que no lo tenían como perspectiva porque cada uno de ellos era técnico o experto en su disciplina, y que por parte de los grupos mayas dijeron, debemos mandar gente de nosotros a que estudie ese tipo de medicina para ver qué cosas entonces nosotros podemos incorporar, porque eso se vuelve importante. Nada, esto como un efecto de la negociación. Y en este proceso de comunicación, que me parece que es importante, nuevamente recalco que duró de junio del 2011 a diciembre del 2012. Así que nada, eso como el segundo ejemplo. Dejo entonces a Gloria con el tercer ejemplo. Bueno, y el tercer ejemplo también integra el trabajo con grupos indígenas, pero en este caso con indígenas de la selva amazónica brasilera. En este artículo tuvo el propósito de identificar y contrastar las perspectivas indígenas y académicas sobre la relación entre la abeja africanizada y las abejas sin aguijón en la selva amazónica brasilera. Este se llevó específicamente a cabo en el Parque Indígena Xingu, en Brasil. Y básicamente fue que llegaron las abejas africanizadas con aguijón, repoblaron pues esa región para sacar una producción comercial. Y la pregunta de investigación fue básicamente cómo iban a interactuar, cuál iba a ser el impacto en la biodiversidad de la selva con las abejas que son nativas de allí, que son de origen de la especie de melonas. Entonces los participantes, como ya les dije, fueron 4 pueblos indígenas
y un grupo de expertos académicos, que en este caso fueron como consultores, también los técnicos o los investigadores. Dentro de los pueblos indígenas pues estaban los ancianos, los chamanes, los apicultores, maestros indígenas, mujeres y escolares. Básicamente el estudio tuvo 6 fases. En la primera, pues el planteamiento del problema, ¿no? ¿Cuál es el impacto, lo que ya les decía, del peligro de combinar estas especies de abejas? El segundo, la identificación del conocimiento existente. Entonces aquí hubo revisión de literatura, entrevistas, reuniones y métodos etnográficos. El tercer paso fue envolver pues, el conocimiento en el proyecto se llamaba Proyecto Ecológico de las Abejas. Y aquí pues se integró se realizó una lluvia de ideas con los indígenas, el trabajo en las villas, caminatas de campo, un mapeo, se hizo entrevistas con expertos y finalmente reuniones. En el cuarto, pues se evaluó los diferentes conocimientos con análisis de datos, reuniones y discusiones, literatura comparada y una reflexión crítica. En el quinto paso se aplicó la integración del conocimiento, el conocimiento de los expertos, los científicos, con el conocimiento de los pueblos indígenas. Aquí pues se hizo el manejo de estrategias, hubo retrocomunicación con los stakeholders, se publicó un libro educativo y diferentes también artículos salieron de este estudio. Y finalmente la aplicación de la integración del conocimiento, como ya hablaba el doctor Waldemiro y Aníbal, que cómo se realiza esa integración, que es como una negociación, podríamos decirlo entre comillas. Los hallazgos más importantes que encontraron los investigadores fue, primero, que involucrar los conocimientos indígenas y académicos para resolver, en este caso, problemas ambientales, requiere de mucho tiempo. Este estudio también fue largo, alrededor de 10 años. Y que implica habilidades y herramientas para la producción de conocimiento transdisciplinario, que es las pistas que ahora más adelante vamos a ver, que requiere también un financiamiento, al ser tan largo pues requiere recursos para mantenerlo y sobre todo acciones coordinadas de los diferentes actores, poder manejar, articular toda esta gente pues no es tarea fácil, además que en este proyecto habían comunidades indígenas, formuladores de políticas, investigadores, funcionarios del gobierno y gerentes de diferentes disciplinas. Pues entre las recomendaciones, las más importantes fue que dada la multiplicidad de contextos y objetivos que subyacen a la coproducción de conocimiento entre actores académicos, no académicos y académicos, se sugiere que las iniciativas proporcionen análisis y reflexiones durante todo el proceso. Ya se había visto también esta misma recomendación en el primer estudio, que el análisis y la reflexión debe estar presente a lo largo de todo el proceso, para permitir pues, el aprendizaje adaptativo, un intercambio de conocimiento a través, en este caso, de las fronteras culturales. Otra recomendación es que el trabajo de las comunidades indígenas y de expertos para construir una visión compartida está basada en el principio de pluralismo epistemológico. Es a partir de unos conocimientos crear un nuevo conocimiento. Y reconoce que puede haber también múltiples formas válidas y valiosas de conocimiento, empleando un proceso continuo de negociación entre investigadores y partes interesadas. Acá puede haber sorpresas de que los participantes no académicos aporten grandes conceptos que pueden girar el estudio, pueden influir en los resultados pues, de forma importante. Yo creo que entonces este es el último ejemplo
yo creo que empiezo destacando la media página de autores, ¿verdad? Porque ahí tiene como 15. Este se desarrolla en Suiza también, o sea, también no, porque el otro era en Guatemala. Pero sí involucra la comunicación entre lo que son los municipios y la universidad, principalmente en el tema de la calidad ambiental de una de las regiones. El problema importante en este estudio, que además, a pesar de que dura del 2013 al 2017, o sea que dura 4 años, es en el 2015 que deciden cambiar la metodología que estaban utilizando para aplicar entonces una aproximación transdisciplinaria. O sea que podemos decir que hasta ese momento estaban en el proceso de definir lo que era el problema que tenían, ¿verdad? Pues el problema principal era que hay una continua pérdida de servicios del ecosistema en los municipios costeros en el sur de Suiza, aparte, debo decir Suiza, disculpen. Esto se estaba dando principalmente por un crecimiento poblacional que se estaba dando en la región. Zonas que estaban protegidas, pues estaban teniendo un problema de que al haber un crecimiento poblacional se estaban siendo invadidas, y al ser invadidas, pues entonces se estaba dando tanto un desparrame urbano, o sea, porque eso tienen que integrar en el proceso de planificación urbana, se estaba dando un desparrame urbano, pero también se estaba impactando lo que era el ambiente. Y entonces esto estaba teniendo un efecto en el ecosistema, principalmente en el aire, en la recreación, en el sentido del lugar, que esto pues ellos lo identifican como que reduce la calidad de vida de los ciudadanos. Se da pues del 2013 al 2017 el proyecto completo. Suiza se caracteriza por una política descentralizada en las políticas ambientales y del clima, pero también otro de los asuntos que ellos destacan es que en este proyecto, este es uno de como 7 proyectos adicionales, donde se colabora entre 4 universidades y algunos municipios para hacer la investigación de las universidades más relevante y de uso para los municipios en la región. Entonces ellos tienen desarrollado el concepto de Research Municipality, que es una certificación para los municipios que participan en la investigación como parte de su trabajo de desarrollo estratégico en planificación ambiental y urbana. O sea que hay una intencionalidad por parte del Estado y de las agencias en que haya esa colaboración entre los municipios, el trabajo que se hace también en las universidades para que se haga lo que podemos llamar investigación pertinente al municipio. Básicamente aquí se recogen las fases que ellos llevaron y se van subdividiendo. En la primera fase pues es conformar lo que es el grupo inicial. En ese proceso de conformar el grupo inicial se dan cuenta de que al principio, como es un tema ambiental, pues estaba principalmente dominada la mesa, por decir así, por gente con un acercamiento más positivista, tradicional de las ciencias naturales, al tema a investigarse, y entonces dijeron, párate, aquí tenemos que... Se dieron ellos cuenta cuando estaban trabajando, tenemos que involucrar a otra gente que nos venga con otros paradigmas para entonces poder trascender el choque que estaban teniendo, tal vez hasta para multiplicarlo, ¿verdad? Asimismo, cuando se hace el acercamiento a los municipios, pues también tienen ese tipo de choque. Es como que cómo vamos a integrar a otra gente, a qué gente del municipio vamos a integrar, porque queremos que sea una investigación pertinente. Definir el problema de sustentabilidad, pues uno de los choques que tuvieron dentro del equipo fue trascender la definición académica tradicional que cada cual carga de lo que era el problema de investigación y desarrollar uno que fuera consensuado, no tan solo entre académicos o entre las disciplinas, sino con gente que está en el campo con el problema, que en este caso eran los técnicos de los municipios. Para delimitar el problema hubo también otros choques. Uno de los choques que hubo en esta fase fue que al delinear las preguntas, pues querían unas preguntas que fueran con el paradigma tradicional de preguntas neutrales, que no estuvieran orientadas a nada, o sea, que estuvieran orientadas sí, pero al conocimiento, a la búsqueda de conocimientos per se, y al final del día se dieron cuenta de que tenían que ser unas preguntas dirigidas porque el propósito de su proyecto era uno de sustentabilidad, o sea que no pueden ser unos conocimientos neutrales. Hay que hacer unas transformaciones, hay unos compromisos que yo estoy haciendo en ese proceso de investigación y de responsabilidad ambiental y los tengo que involucrar en el proceso de acercarme al problema. Y en el proceso de marco metodológico no hubo un consenso inicial,
a medida que se estaban enfrentando a una situación o investigar uno de los temas, tenían que volver a negociar cuál era el acercamiento que se iba a tener para ese proyecto. Y eso explica por qué del 2012 al 2014 estuvieron trabajando cada uno con un acercamiento distinto, y en el 2014 es que dice tenemos que cambiar, 2013 al 2015. Tuvieron que cambiar para entonces integrar la perspectiva, el acercamiento transdisciplinario. En el proceso de los roles, pues uno de los choques que tuvieron es que a quienes iban a seleccionar al principio y quienes iban a mirar la información. Al principio, pues los investigadores eran los que buscaban la información, la data y todo lo demás y la analizaban, y los técnicos eran quienes proveían o se reunían con los grupos para decirle, mira, nos falta esto o este es el problema de la comunidad. Sin embargo, ellos destacaron que en la medida en que siguieron avanzando, esas fronteras se fueron como que difuminando, ¿verdad? Como que empezaron a romper cada uno sus fronteras. También en el proceso de integración de los ajustes de los métodos, pues en las mesas redondas que tenían como estrategia para poder consensuar, decían, esto es un problema que hay que investigar, y entonces cada vez salían más problemas para investigarse, y se dieron cuenta que a veces para poder terminar el proyecto tenían que abandonar una de los acercamientos que se tenían, una de las miradas que se les querían dar a los asuntos, y también se tuvo que negociar con elementos de la relevancia social versus el rigor científico, o el enfoque entre expertos versus el participativo. Ellos destacan que eso fue un problema constante que tuvieron en esa mesa. Y entonces en la fase C que ellos destacan, pues hubo un proceso de integración, donde ellos incluso destacan que a pesar de que terminaron el proyecto, entregaron las recomendaciones, hicieron el estudio, pues no saben al final del día cómo eso va a chocar con los intereses de las autoridades nacionales, regionales y municipales, porque aunque hubo una integración del municipio, no se sabe si a nivel de otras esferas necesariamente se va a dar esos cambios propuestos, porque son importantes. Se hicieron un montón de publicaciones científicas, o sea que hubo un proceso de producción continua, se hicieron guías para la planificación, se desarrollaron cursos universitarios, ¿verdad? Y esto como los productos que se pasan pidiéndole a las universidades cada vez que se justifiquen cada vez más, pues aquí ellos estaban. Hubo una discusión también en términos de cómo iban a incluir a los colaboradores, si los iban a incluir como los técnicos agradecimientos o si los iban a incluir como coautores, y al final pues los incluyeron como coautores en algunos de los escritos como este. En otros pues que el acercamiento era más desde las disciplinas, pues se hizo esa negociación. Y entonces pues también en esa fase C estuvo la evaluación del impacto científico y social. Plantean que uno de los retos es que habían altas expectativas sociales sobre lo que iban a hacer en ese proceso de planificación y de atender el problema ambiental, que eran más altas. Esas expectativas eran más altas de las que ellos incluso podían trabajar como científicos. Nosotros no necesariamente, y ellos lo plantean así, como que vamos a resolver los problemas. Podemos aportar un granito de arena, pero no vamos a resolver necesariamente todos los problemas, porque requiere que nos involucremos más gente. Y sí hubo un cambio en la percepción de los técnicos como personas que escucharon a la comunidad. Es decir, la gente del municipio cuando iba a las comunidades tenían el problema de que se veían como que esta gente nos viene a decir qué hacer. Y en ese proceso de comunicación, tanto con las comunidades y con los diálogos que se sostuvieron, se vio al técnico como una persona que estaba más dispuesta a escuchar e integrar esos conocimientos en el proceso de toma de decisiones. Y dentro de las técnicas que se utilizaron para recopilar información estuvo discusión en talleres, observación participante, análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, encuesta participantes, diálogos de seguimiento y mesas de discusión con los participantes del proyecto. Yo creo que esto resume eso. Dejo ahora a Waldemiro. Yo creo que podemos apreciar, ¿verdad?, que sí que estamos teniendo un cambio cultural. De hecho, el que por primera vez en una convocatoria FIPIP, uno de los tracks que salga es investigación transdisciplinaria, ya también es un indicador de que estamos avanzando. Y las extraordinarias presentaciones de estos dos estudiantes graduados del recinto Río Piedra también dan claramente indicios de que estamos en un proceso importante de transformación cultural. En términos de los tiempos, yo quería solamente hacer un señalamiento de las investigaciones. Va a depender siempre del propósito que tengan. La investigación más larga que yo conozco todavía no ha terminado, y lleva 25 años, y es con relación al uso del tabaco. Ya hay varios centros de investigación en los Estados Unidos, financiados por la Agencia Nacional de la Salud,
con millones, cientos de millones de dólares, porque ellos se han planteado que el propósito es que haya un cambio cultural en el uso del tabaco. No es solamente conocer cuál es el patrón, cuáles son los indicadores, cuáles son las variables que lo determinan, sino que haya un cambio cultural. Entonces están dándole seguimiento a ese proceso, que sería muy interesante darle seguimiento al caso de Guatemala, ¿verdad? Una vez se da el encuentro entre los científicos, los médicos tradicionales con los mayas, llegan unos entendidos, se dan unos cambios. ¿Qué efectos tiene eso, verdad? Pues eso habrá que verlo mucho más a largo plazo. Y entonces lo que están planteando esta gente no es que en otra investigación, sino que la misma investigación debe tener todas esas fases. Pero eso pues evidentemente va a depender de cuál es el propósito que se tiene. Puede ser de 1 año, 2 años, 3 años. Generalmente tienden a ser más largas que las tradicionales, por lo que han dicho los compañeros, las dificultades que se encuentran en el proceso. Aquí hay algunas pistas, un par de pistas que yo voy a plantear. Es que yo le comentaba a Aníbal en medio de su presentación que yo preferiría decir interacciones y no comunicación, porque la comunicación es algo a lo que se llega, a veces después de un proceso bien complejo y bien arduo. Y eso pasa, ¿verdad?, en todos esos procesos, porque cada uno está hablando desde un lugar, con unos paradigmas, con unos conceptos, y se recomienda, pues incluso que el concepto de traducción no es meramente lingüístico, de un idioma a otro. Es de traducción conceptual también, y eso es más difícil. Que se hagan glosarios, ¿verdad? En el grupo pues tenemos 6 o 7 personas que vienen de diferentes lugares y le llaman de forma distinta a algo. Pues vamos a decir cómo cada cual le llama a eso, a los conceptos más importantes. Al principio pues se puede plantear la cuestión conceptual como más liviana. Ya algo después cuando lo vamos a integrar en unos modelos pues tenemos que tener un mayor de entendimiento sobre los conceptos que vamos a utilizar. Se recomienda también que se eche mano de términos de la cotidianidad, términos que la gente usa cotidianamente, más allá de los estrictamente científicos o con mayor, ¿verdad?, rigurosidad analítica, etcétera, para que pueda ser un vehículo de comunicación, sobre todo en las primeras fases, que eso pueda ir manejándose hacia adelante con otro tipo de conceptos, pero que es importante esa traducción conceptual, que tengamos unos entendidos. No que necesariamente nos pongamos de acuerdo. Yo creo que no hay que aspirar a decir que este es el... No, que tengamos unos entendidos y que nos veamos, ¿verdad?, cómo podemos manejar esas diferencias. El asunto sí de las fertilizaciones cruzadas y del co-conocimiento, de la coproducción de conocimientos, cómo cada sector está aportando algo en ese proceso. Y ciertamente es posible que a mitad de camino no podamos reconocer la aportación de cada uno de nosotros, porque ya hay una cosa que es más amplia, que ya se convirtió en algo distinto. Cuando se hablan de las metáforas para distinguir lo multi, inter y transdisciplinario, ¿verdad?, pues se dice pues que una ensalada de fruta pues es algo multidisciplinario, porque usted sabe cuál es la china, cuál es la piña, pero cuando llegamos después, digamos, se usa el concepto del bizcocho, que ya usted no puede decir cuál es la harina, cuál es la mantequilla, pues ya estamos en el ámbito de la transdisciplinariedad. Así que las identidades se van transformando en ese proceso también. Este es un esquema de los más que se usan en la literatura sobre los pasos y el proceso que se da en la investigación transdisciplinaria. Se debe partir de un problema, asunto o situación, en lugar de una disciplina o un área del saber. Esa identificación de cuál es nuestro objeto transdisciplinario, cuál es el problema fundamentalmente, ha dado trabajo, hemos seguido conversando sobre eso y esperamos que cada vez esté mucho más claro y entendido. Determinar cuál es el problema, queremos resolverlo, al menos aportar ayuda en su diagnóstico, sus análisis, estrategias de intervención. Esa es la primera parte, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales dimensiones del problema en orden de prioridad? Económica, biológica, ambiental, psicológica, etc. Espiritual, afectiva, de poder. Las dimensiones que según el problema de cada uno esté trabajando, entienda que son las principales. Segundo elemento importante aquí, indagar quiénes son los y los más interesados o afectados por el problema o situación. Un poco la identificación de stakeholders. A partir de las dimensiones, pues quiénes serían los más interesados. ¿Cuál es la próxima fase? Montar el equipo de investigación. ¿Quiénes van a participar ahí? Pues va a depender de quiénes son los interesados, cuál es el problema, cuáles son las otras cosas. Como podemos notar, esto es un proceso difícil. Hay entradas y salidas, hay dificultades, los tiempos, la coincidencia. Nos vamos, volvemos.
La configuración del equipo de investigación es un asunto muy complejo. Cuando hablábamos de los stakeholders, estábamos tratando de poner también en términos de cuáles son los más importantes a los menos importantes. Todos son importantes. Quiero decir que en el sentido de qué papel van a tener en la investigación. Y ya habíamos mencionado, y es bueno repetirlo, ¿verdad? Las tres funciones principales de informante, consultor y participante. La transdisciplinaria fundamental, queremos que sean participantes, pero al menos que sean en el ámbito consultivo. En el ámbito informativo meramente es la investigación tradicional. Ahora aquí estamos queriendo ir por lo menos al consultivo. Entonces hay que identificar cuáles son las dimensiones importantes, los stakeholders, los interesados, y entonces montar el equipo de investigación. Y en términos de, unos estarán en el equipo de investigación y otros no. De los stakeholders, de los interesados, unos serán informantes, ciertamente, y otros van a ser consultivos. Eso en función de las posibilidades del proceso, ¿verdad? Ahora entramos en un proceso de complejidad porque volvemos a reconectar. ¿Por qué todas estas respuestas son necesariamente incompletas? Estamos todos en el mundo de la academia, no estamos en el transdisciplinario. Estamos en un multidisciplinario. Nosotros, para poder contestar realmente esto, tenemos que preguntarle a la gente que padece el problema, cuáles son las dimensiones, cómo se relacionan unas con otras. Gente que está en otro lugar, que queremos que participen, tanto en grupos consultivos o en un grupo participativo de investigación. Pero mientras tanto, tenemos respuestas tentativas que vamos a revisar, ciertamente, ¿verdad? Por eso el proceso es recursivo, ciertamente. Pero necesitamos estos otros insumos. Mientras estemos nosotros aquí nada más, pues vamos a tener un pie para tener una conversación después más amplia. Pero eso es, ¿verdad? Ya vamos dándole forma a cómo se da este proceso. Y la complejidad también continúa en aumento. Y para esta respuesta todavía necesitamos más a la gente, ¿verdad?, que está padeciendo el problema particularmente. Lo que nos interesa es ir poniéndonos en el hábito de la conexión, de la integración. Pero sabemos que en el proceso de la metodología es importante que vayamos considerando continuamente las vinculaciones que hay entre las distintas áreas que son dimensiones importantes, cómo se vinculan, qué relaciones son las que se establecen, cuáles son más fuertes que otras, en qué medida necesitamos que nos ayuden a acercarnos a esas dimensiones porque estamos lejos de ellas. Otras que no hemos considerado. Desde donde estamos no consideramos esas dimensiones del problema, ¿verdad? Ciertamente, que seguirán surgiendo y seguirán surgiendo preguntas. Y las relaciones que hay entre esas dimensiones, digamos, entre la política y la ambiental, o la económica y la cultural, ¿qué tipo de relaciones son las que hay entre ellas? ¿Son parte del problema? ¿Podrían ser parte de la solución? ¿Qué tendría que ocurrir para que las convirtiéramos de parte del problema en parte de la solución? Son preguntas que obviamente quedan abiertas para la consideración, ¿verdad? No necesariamente que las terminemos de contestar aquí, pero que las tomemos en cuenta es la idea acá. Con relación a los recursos necesarios, hay fondos FIPI disponibles para estas investigaciones, pero el término es el 31 de marzo. Lo que no quiere decir es que eso no haya disponibilidad de otros fondos institucionales, porque también hay compromisos de apoyar estos proyectos con otros fondos institucionales. Y de que además hayan otras fuentes de fondos, tenemos listas larguísimas de posibles fuentes de fondos para todos los proyectos. Ya habíamos hecho ese trabajo de la vez anterior, se lo habíamos hecho con una plantilla. Proyectos nuevos, pues hay que buscar identificar nuevos lugares o nuevas fuentes de fondos. Hay una gente en el recinto que se dedican a eso, que ese es su trabajo, identificar fuentes de fondos. O sea que el asunto de la disponibilidad de fondos para la investigación, además de los respaldos institucionales que podamos obtener y para los que hay compromiso del Decanato de Estudios Graduados de Investigación, del Centro de Excelencia Académica, y estamos seguros de que el rector también, porque pedimos una reunión con él hace unos meses y nos reunimos con el decano de Asuntos Graduados de Investigación que estaba en aquel momento, a nombre del rector, que nos informó también que iba a haber mucho respaldo institucional para un proyecto como este. Eso es lo que tiene que ver con esto. Quiere decir que el que no logre someter su propuesta a FIPI el 31 de marzo, ahí no acaba el mundo.
Vamos a seguir trabajando, buscando otras fuentes. Hay apoyos institucionales, además de FIPI, que están disponibles. Así que no pensemos que esa es la única fuente posible de fondos. Además de que queremos, ¿verdad?, y las otras fuentes de fondos que según el problema están más o menos disponibles al respecto. Gracias por su atención y hasta pronto.